El pastor me ayudó a subir aquí, no porque yo sea muy viejo, sino porque tengo lumbago. Así que hoy no me van a ver moverme de aquí para allá como hago de costumbre. Primero que nada, estoy contento, feliz de estar con ustedes otra vez después de un mes y días de no verlos. Me hace bien a veces no verlos, porque así después los extraño. Y ha sido muy bueno para mi esposa y para mí este viaje que hemos hecho. Hemos disfrutado con nuestros hermanos, hemos podido tener encuentros muy buenos con pastores y Dios abre puertas y Dios tiene sus tiempos para todas las cosas. Y cuando estábamos en Melo terminando nuestra tarea allí, nos llamaron desde Rivera que necesitaban que nosotros fuésemos hasta allá. No teníamos previsto ir hasta Rivera, así que hicimos 300 y algo de kilómetros más y nos fuimos hasta Rivera. Y en Rivera va a comenzar en este tiempo algo similar a lo que hacemos nosotros, o sea, el rechazo que había en Rivera por la iglesia celular, es como que ahora digamos que hay tantos, pero tantas personas fuera de las iglesias porque no se les está instruyendo en la palabra, que están buscando a alguien que les enseñe la palabra. Así que estuvimos conversando con un amigo, hermano en Cristo, un siervo de Dios, y él va a comenzar esa tarea de restauración entre todas esas cientos o miles de personas que hay fuera de las iglesias. Y antes de venirnos tuvimos una prueba de que Dios realmente quería eso allí, porque vino alguien a quien nosotros apreciamos mucho, amamos mucho en el Señor, y le dijo, bueno, si van a hacer esto, yo quiero estar. Y eso fue como un respaldo, una prueba de que Dios quería hacer algo allí, nuevo totalmente. O sea que comienzan células de cristianos, pero para restauración. Quiero hacer algo personal, quiero darle las gracias a mis hermanos que estuvieron orando y que me estuvieron mandando mensajes de apoyo. Realmente nos sentimos muy bien cuando recibimos mensajes de hermanos acá que dicen, pastor, estamos con usted, lo estamos apoyando, estamos orando. Eso nos hace mucho bien, créanme, y sentimos el respaldo de la oración. La segunda cosa es dar gracias porque estando nosotros ya no me acuerdo si en Rivera o en Salto, nos llaman de casa diciendo que alguien nos había dejado en la puerta de nuestro hogar un voluminoso surtido de comestibles. Lo sabemos, no es equivocación, alguien lo hizo, nos llevó y nos dejó en la puerta de nuestro hogar un surtido de comestibles. Así que quien haya sido, hemos orado para que el Señor multiplique su bendición y que nunca falte en su mesa lo que a nosotros nos proveyó. Y hace 2 semanas el pastor me dijo que tuviera, que trajera el mensaje de parte del Señor, y han sido 2 semanas en donde he estado bastante inquieto y hablando con el Señor acerca de muchas cosas, pero preguntándole qué les iba a decir a ustedes. Yo le decía, Señor, ¿qué cosa no les he dicho? ¿Qué cosa no les he enseñado? ¿Qué cosa no he hablado de ti? Y me dijo, ¿qué hice yo contigo? ¿Qué aprendiste de mí? Y empecé a anotar, eso fue en la madrugada, empecé a anotar qué cosas el Señor había hecho conmigo. Y anoté 5 principales cosas de las cuales se desprenden todas las demás. La primera, el temor a Dios. La segunda es el amor. La tercera, el perdón hacia otros. La cuarta, la disciplina o corrección en mi propia vida.
y la quinta, el mensaje. No voy a hablar de eso, voy a hablar simplemente de la primera, de el temor de Dios. Porque el temor de Dios es lo que fundamenta todo lo demás. Y si tienen sus Biblias y las quieren abrir en un solo texto, después vamos a tener muchos otros textos, pero un solo texto, en Apocalipsis 14:7. El temor de Dios comienza en el Antiguo Testamento. Y se habla del temor de Dios, Dios habla de que le tengamos temor a través de toda la Biblia hasta terminar en el Apocalipsis. Porque el temor a Dios es fundamental para desarrollarnos como cristianos. No es miedo, pero sí es temor y no es respeto. Muchos hoy, yo he leído algunos libros modernos, digamos, y muchos están hablando del temor de Dios como respeto a Dios. Yo puedo respetar a una persona, pero no temerle a esa persona. No es lo mismo respetar que temer. Así que si alguien tiene la bondad de leer Apocalipsis 14:7. Si podías ponerte de pie sería mejor. Gracias. Decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Qué dice el texto? A ver si alguien más lo puede decir. ¿Qué dice el texto? Temed a Dios y... ¿Temed a Dios y qué? Y darle gloria. Bien. ¿Qué es el temor a Dios? Es una actitud, primero que nada, de reverencia. ¿Qué es reverencia? Reverencia se dice cuando uno se inclina ante alguien. Los chinos, yo no me voy a hacer una reverencia hoy porque si no me quedo doblado y voy a predicar en 4 pies. Pero los chinos, es decir, todos los orientales, chinos, coreanos y japoneses, ellos hacen una inclinación, no son de besarse o de darse la mano, hacen una inclinación y dicen Hamsamida. No les voy a decir lo que significa, pero es un saludo de ellos, más o menos como el nuestro, ¿cómo está usted? Pero hacen una reverencia porque respetan a la persona delante de la cual están. Nosotros los cristianos acostumbramos a dar un beso generalmente. La segunda cosa que es el temor a Dios es tener conciencia de que Dios es el dueño de nuestras almas. Hermanos, la conciencia es la parte sensible del espíritu humano que nos dice cuándo estamos bien y cuándo estamos mal. Es la parte sensible de nuestro espíritu, no del espíritu de Dios, sino de nuestro espíritu que nos alerta, que nos dice cuándo estamos bien y cuándo estamos mal. Y tener conciencia de que Dios es el dueño de nuestras almas, tiene el poder de otorgarnos primero que nada salvación. ¿Por qué? Porque cuando yo escucho el mensaje del Evangelio, cuando me confrontan con mi pecado en la cruz, cuando me dicen que yo soy culpable de haber crucificado al Hijo de Dios, cuando me dicen que la consecuencia de eso es nada más ni nada menos que el infierno, a mí me entra cierto chucho. Y el Espíritu Santo es el que hace esa obra en mi espíritu, en mi corazón, para que entienda. Es decir, me convence, me habla, me muestra que ese Dios que me está presentando el plan de salvación, también es el mismo que me va a juzgar a mí. De esa forma, entonces, diríamos que esa está una motivación un poco egoísta, porque me habla que o me salvo o me condeno. Entonces voy a echar mano de lo primero, me quiero salvar, no me quiero ir al infierno. Parece o aparentemente es egoísta. La segunda cosa es tener conciencia de que ese Dios todopoderoso, omnisciente y omnipresente, sabe todo, absolutamente todo lo que estamos haciendo,
lo que estamos pensando, lo que estamos planeando, lo que decimos y lo que pensamos decir. Si el cristiano tiene realmente conciencia de que Dios está escuchándolo, de que Dios está viéndolo, de que Dios está escudriñando sus pensamientos, entonces ese cristiano no peca, porque tiene temor reverencial de Dios. No miedo, pero sí temor reverencial de Dios. Así que, hermanos, cuando yo tengo temor de Dios y voy a enfrentarme a una situación en que yo sé, porque la conciencia me está diciendo que yo sé que está mal y lo hago, entonces estoy perdiendo el temor de Dios y después vamos a ver las consecuencias de esa situación. Por otro lado, nos lleva también a tener un deseo ferviente de agradar a Dios, porque es el que recompensa. Y porque al hacer su voluntad nos sentimos bien con nosotros mismos. Es algo interior. Porque si no nos hemos dado cuenta todavía, nosotros somos criaturas de Dios en primer lugar. Y en segundo lugar, por medio de Jesucristo, llegamos a ser sus hijos. Ahora, la Biblia dice que Dios al que ama castiga o disciplina. El castigo del que habla la Biblia es disciplina, es corrección. Es decir, estás haciendo mal y esto es lo que tienes que hacer y esto es bueno. Entonces, como no lo quieres hacer por las buenas, lo vas a hacer por las malas. Y como vamos a ver en un momentito, Dios empieza a restarnos algunas cosas que nosotros generalmente disfrutamos para que entendamos que estamos haciendo las cosas mal. Y por último, el temor a Dios lo tenemos que expresar en la conducta diaria. No es cuando hacemos algo malo y nos escondemos. ¿Saben? Generalmente los cristianos cuando hacen algo indebido se esconden. Dejan de venir a las reuniones, no contestan el celular, no están en su casa. Se esconden porque piensan que no se va a saber. Y el Señor Jesucristo dijo que se va a saber todo, absolutamente todo. Si no, pregúntenle a nuestros gobernantes. Cuando Dios en el Antiguo Testamento le dio leyes al pueblo de Israel, como conocía el corazón del pueblo, que no era pueblo, porque era digamos que era un montón de gente que había sido esclava y tenía mentalidad de esclavos. Entonces Dios lo trajo al Sinaí y allí Él se manifestó de una forma que impresionaba realmente, que causaba temor, miedo. Porque Él se manifestó con truenos y relámpagos y sonidos de bocina. Entonces el pueblo tenía miedo porque vio que ese Dios era tremendo. Realmente impactaba esa escena que ellos estaban presenciando y el ruido que estaban escuchando. Así que para el judío, la palabra temor es mucho más que simplemente respeto. Vamos a poner ahí en pantalla algunas de esas palabras. La primera palabra hebrea que quiere decir miedo es yirha. La segunda palabra es yare y significa terror. Y la tercera es pashad y significa pavor. Así que imagínense una persona con esta situación. Empieza con miedo, sigue con terror y después ya es pavor. Es tratar de huir despavorido, como se dicen. O sea, patita, ¿para qué te quiero? Acá me rajo. Acá va a pasar algo. Esa era la situación que vivía el pueblo en ese momento. Pero a través de todo el Antiguo Testamento nosotros encontramos que vez tras vez el pueblo se rebela, desobedece, no teme a Dios. ¿Y Dios qué hace? Se retira. Lo deja que el pueblo haga. Y en consecuencia, el pueblo va cayendo en la idolatría, en la degeneración, de tal manera que llegan momentos, estaba leyendo el otro día la parte de Samaria cuando se comen los unos a los otros, la depravación y la degeneración del pueblo y la necesidad del pueblo que había llegado a no importarle comerse a sus hijos. O sea que el padre miraba a la madre como diciendo, apartate que me lo como, porque estaban desesperados de hambre.
Y el profeta había dicho que iba a valer más la cabeza de un burro y 1 kilo de excremento de paloma que sus propios hijos. Porque pagaban cualquier precio, cualquier cosa para poder comer. El pueblo había llegado a esa situación. Ahora, hermanos, en el Antiguo Testamento encontramos también esta expresión, yo Jehová. O sea, el yo Jehová significa yo soy tu Dios y a mí me vas a temer. Y hay demostraciones de que Dios realmente era tremendo en su juicio con el pueblo. Pero ustedes dirán, bueno, pero nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Y ahora es todo gracia y todo amor y todo bendición y todo consuelo y todo paz y armonía. No nos mintamos, hermanos, que no es así. ¿Por qué? Porque hemos estado, es decir, la iglesia de Jesucristo ha perdido el temor de Dios. Miren, hermanos, es bueno viajar como lo hacemos nosotros porque escuchamos cada barbaridad, pero cada barbaridad, que a mí ya no se me cae el pelo porque no tengo, pero es tremendo las cosas que suceden en la casa de Dios, en el nombre de Dios, y que no tienen nada que ver con Dios. Pero está escrito que así va a ser. Así va a ser. Entonces no es cierto que la iglesia es todo así como decimos. No. Lo primero que la iglesia ha perdido es el temor a Dios. Porque si todos sus miembros o todas las personas que asisten a una iglesia y son miembros de una iglesia le tienen temor a Dios, temor reverencial, no miedo, no pavor, pero temor reverencial, sé que esto no está bien, sé que esto no agrada a Dios y no lo voy a hacer. Voy a hacer aquellas cosas que le agradan a Dios. Entonces sí entramos en un nivel de armonía. ¿Por qué? Porque todos sentimos lo mismo. Así que la primer falla de todos nosotros es la falta de temor a Dios. Y eso fue lo primero que el Señor me dijo. ¿Qué aprendiste? Y aprendí a temerte. ¿Por qué? Porque yo lo conozco. Porque son años de convivir con Él. Y sé que Él, si bien es un Dios amoroso, que ha tenido conmigo misericordia, paciencia y todas las cosas buenas que se pueden decir de todo lo que está en la Biblia ha venido sobre mí, sé también que cuando yo me equivoqué, el Señor me llamó la atención de una manera muy dura. ¿Por qué? Porque me corrigió, porque me disciplinó. ¿Por qué? Porque me ama. Si no me amara, es como los hijos. Si uno no los corrige, ves un arbolito que va a crecer torcido. Y después decimos, porque la nena tal cosa quedó embarazada a los 15 años. Porque el nene fuma droga. ¿Por qué? Porque no le puse límites, porque no lo corregí, porque no le puse disciplina. Entonces, ¿qué pasa? Va a ser lo que su naturaleza pecadora lo va a llevar a hacer. Y no va a poder oponerse. Hermano, todo esto que estoy diciendo tiene sustento, porque esto es parte de un estudio bíblico que tengo. Y que quisiera poder explayarme largo, pero voy a tomar nada más que 2 o 3 textos. En Proverbios 8:13 dice, honrar al Señor es odiar el mal. Honrar al Señor es odiar el mal. Ahora, no significa simplemente que nosotros seamos indiferentes ante lo malo. Dios dice que nosotros sintamos odio por el mal, no por la persona que hace el mal, sino por el mal. Porque el mal es una enfermedad contagiosa, es como un virus. Si alguien procede mal y nosotros aceptamos que proceda mal y lo justificamos en su mal proceder, lo que estamos haciendo es propagar ese virus. Entonces Dios dice allí, Salomón dice, honrar al Señor es odiar al mal. Pero no es solamente eso, es odiar al mal de una manera en que en nuestro corazón, íntimamente, nosotros digamos, no voy a claudicar, no me voy a entregar a esto. ¿Por qué? Supongamos que alguien a escondidas mira en la computadora pornografía. Se convierte y deja de mirar pornografía, pero no lo saca de su corazón ese sentimiento. Está ahí permanentemente. Va a la iglesia, lee la Biblia, ora, canta, salta, no sé. Pero su sentimiento interior está ahí. Él quisiera otra vez volver a mirar esas imágenes.
ahí está. No está temiendo a Dios, ni lo está honrando a Dios, ni está odiando el mal, porque es malo para su vida, es malo para la vida de su alma. No lo hace. Digo, es decir, no se libera de esa situación. Entonces, lo que Dios desea, o el Espíritu de Dios desea, es producir un profundo aborrecimiento por esa situación. No lo quiero porque esto me hace mal. Y hermanos, nosotros como cristianos estamos claudicando. Estamos aceptando cosas malas en nuestra vida que nos hacen mal. Por solamente no tener la voluntad de decir, no quiero. Entonces, hay más. Supongamos que exteriormente, yo no muestro desagrado por ninguno de ustedes, pero interiormente sigo despreciándolos o los desprecio. ¿Qué es con esto? ¿Tengo temor a Dios? No. Si tú eres un hijo de Dios, yo no puedo despreciarte. Aunque no lo demuestre, eso es hipocresía, es mentira, es falsedad, es pecado. ¿Por qué? Porque no estoy teniendo temor de Dios, de que Dios sabe lo que estoy haciendo. En Job 28:28 dice, servir fielmente al Señor, eso es sabiduría. Apartarse del mal, eso es inteligencia. Y en Proverbios 9:10 dice, la sabiduría comienza por honrar al Señor. Conocer al Santísimo es tener inteligencia. Ahora, si yo conozco a Dios y Dios me da la sabiduría, entonces voy a ser inteligente para que esas situaciones que me inducen a pecar, rechazarlas, porque voy a ser inteligente. Sé que me va a hacer mal. Ahora, voy a seguir, porque si no es muy largo. Hay cristianos, por ejemplo, que se conocen la Biblia. Hay algunos que tienen mentes espectaculares para retener los textos. Nosotros tenemos un hermano y amigo que algunos, no sé si algunos de ustedes lo conocen, un médico, que él daba un jaque mate en 2 jugadas o 3 jugadas. Era impresionante cómo jugaba al ajedrez. Pero también era impresionante el conocimiento de la Biblia que tenía. Era el doctor y cardiólogo Roberto Esteves, un hermano en Cristo muy, muy querido. Y él conocía toda la Biblia. Toda la Biblia. Y conocer la Biblia puede ser llegar a ser un legalismo. Aplico la letra. Pero eso, hermanos, eso es trágico. Porque conociendo la Biblia, y cuando nosotros nos equivocamos, elegimos argumentos muy sofisticados para defender nuestra posición. Entonces no hay sabiduría. Hay inteligencia, pero no sabiduría. Hay conocimiento, pero no sabiduría. Porque esos argumentos a mí me están haciendo defender mi parte carnal, lo que realmente no agrada a Dios. Ah, no, porque yo, porque la Biblia, porque... No. El Señor ama la humildad. Es decir, yo tengo temor de Dios y sé que esas cosas, que lo que yo he hecho no es defendible con la palabra de Dios. ¿Sí? Te quiero decir otra cosa, hermano. No se requiere valor para hacer las cosas malas. Ninguna. Uno actúa, sencillamente, deja salir el temperamento de uno, la carnalidad de uno y actúa. Puede insultar, puede faltar el respeto, cualquier cosa puede hacer, lo que se le venga en gana. Lo malo está ahí, a la puerta. Está disponible para nosotros. Y nosotros podemos, digamos, ejecutarlo en cualquier momento. No estoy pensando que soy un hijo de Dios. El mal siempre está a las puertas, pero yo no estoy pensando que soy un hijo de Dios. Pero sí, no se necesita valor para decir, para hacer lo malo, no se necesita. Pero sí se necesita mucho valor para negarse a hacer lo malo. Porque hacer lo malo lo hace cualquiera, cualquier persona del mundo. Está en su naturaleza hacer lo malo. Pero para el cristiano es heroico negarse a hacer lo malo, y no solamente lo que desagrada a Dios, sino lo que perjudica a mi hermano. ¿Cuál es voy a ir terminando con esto, hermanos? Las consecuencias de rechazar el temor de Dios.
Yo me he preguntado muchas veces si Dios rechaza a alguien. Y no, por experiencia sé que no, porque yo he tenido el privilegio, y veámoslo de buena manera, de estar en la cárcel sentado con un asesino, con un narcotraficante, con un violador, con un ladrón común y corriente, con un rapiñero. Y Dios, yo he visto que Dios no los rechaza. Que al corazón humilde, que aquel que realmente se despierta el temor de Dios y dice, sí, yo hice esta maldad, yo pequé, yo no solamente hice lo malo con tal o cual persona o a la sociedad, yo pequé contra Dios, pero yo no sabía, pero sí, pero el pecado está. Y yo me he dado cuenta que Dios no rechaza a nadie porque no rechazó al ladrón en la cruz. No rechazó a las prostitutas. No había drogadictos en aquel entonces, pero tampoco los hubiera rechazado. No rechazó a nadie. Por lo tanto, el hijo o la hija de Dios no tiene ninguna autoridad para rechazar a nadie que quiera entrar al reino de los cielos. No podemos clasificar a nadie. No importa el color, la raza, el idioma, el poder adquisitivo que tenga, la cultura. A nadie, absolutamente a nadie. Todos, absolutamente todos, tienen la oportunidad ante el Evangelio de Jesucristo y ante la cruz de Cristo de restaurar su relación con Dios y comenzar una nueva vida. Ahora, si nosotros no tememos a Dios y si nosotros no tenemos estos conceptos bien claros que Dios no rechaza a nadie, y si no entendemos que la sabiduría y la inteligencia parten del temor de Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Eso lo dice Proverbio. Si nosotros no tenemos claros estos conceptos, podemos ser todos los cristianos que ustedes quieran y estar en la iglesia 50 años como yo. Y yo no digo que van a ir al infierno. Y la Biblia no dice que van a ir al infierno. Pero las consecuencias de esa situación es que van a ir cayendo. Van a ir bajando lentamente los peldaños de tal forma que van a cesar de percibir o de recibir los favores de Dios, las bendiciones de Dios, los cuidados de Dios, el amor de Dios. ¿Y qué va a pasar? Que le vamos a echar la culpa a Dios de eso que nos está pasando. Que Dios no está conmigo, que Dios no me escucha. Pero si el primero que empezó a bajar la escalera fui yo. El primero que tomó la decisión de no hacer, de no agradar a Dios, fui yo. El primero que renunció a decir, Señor, tú eres grande, tú eres santo, tú eres justo, yo no. O sea, dejé de temerte, Señor. Yo quiero ser igual que tú. Porque, hermanos míos, nosotros pensemos, hoy que se habla tanto de la homosexualidad, y un homosexual es posible que contraiga SIDA, pero ¿tiene la culpa Dios? No, Dios no la tiene la culpa, sino su naturaleza que lo llevó a cometer ese pecado. Ahora, hay otra cosa, el que fuma. El día de mañana tienen cáncer de pulmón, es muy posible que tengan un cáncer de pulmón. Entonces, como tiene un cáncer de pulmón, y no dejó de fumar a escondidas siendo cristiano inclusive, dice, Dios no estuvo conmigo, Dios no me ayudó, Dios no me protegió. Y como no tenemos temor de Dios, nuestra mente no asimila que estamos pecando porque estamos haciendo las cosas escondidas. Pero cuando aparece un cáncer de pulmón, ahí todo el mundo se da cuenta de que ahí había una cosa, había algo escondido, ¿sí? Y por otro lado, algunos dicen, eso de tenerle temor a Dios no, porque, fíjense, los que no aman a Dios, los que no conocen a Dios, los que viven la vida como se les da la gana, ellos le van bien sus negocios, prosperan, esto, lo otro. Sí, claro, está bien. Yo no digo que no suceda eso. Pero a ellos les va a pasar algo terrible. Cuando lleguen a la presencia de Dios, le van a señalar allá abajo. Hace un tiempo estaba conversando con uno que me decía ateo. No, dice, yo soy ateo. Sí, por un tiempo, le dijo.
¿Cómo por un tiempo? Yo soy ateo hasta que me muera. Justamente, ahí va a conocer usted que no es ateo, porque va a conocer a Dios. Usted se va a enfrentar a Dios. Y hay hermanos que al pasar el tiempo y estar en las congregaciones y leer la Biblia, es como que van perdiendo la conciencia de que Dios es real. Y que es una persona muy poderosa, todopoderosa. Y que es una persona muy santa, santa, santa. Y que es justo. Y que pensamos que nuestras acciones pasan desapercibidas. No, mis hermanos. Es un tiempo donde estamos hablando del temor de Dios, porque el temor de Dios nos lleva a la santidad. El temor de Dios nos pone como un muro, nos levanta un muro contra el pecado. Así que, a partir de hoy, ninguno de ustedes es inocente y sabe que lo que está haciendo es consciente de lo que está haciendo. Y a quien está ofendiendo es nada más ni nada menos que aquel al que un día usted se va a presentar delante de él. Y él le va a pedir cuentas. ¿Y cómo lo va a mirar? ¿Y cómo se va a sentir? Porque si hoy, para hacer las cosas que hace, se esconde de la autoridad, aquí en la tierra, ¿qué pasa cuando se encuentre con él en el cielo? ¿Crees que va a ser fácil? No. Por último, ¿creció la iglesia primitiva? ¿Por qué creció de la forma que lo hizo? Porque había temor de Dios. Y Dios se manifestó bien clarito. Ananías y Zafira trajeron su ofrenda, mintieron. Y el apóstol Pedro determinó sentencia no por él, sino por la palabra de Dios, trajo sentencia sobre ellos. ¿Qué pasó? Toda la comunidad de creyentes, que eran como 8.000 en ese momento, toda la comunidad de creyentes, dice la Biblia, que tuvo temor. Porque dijeron, con este Dios no se juega. Y nosotros hemos perdido la conciencia del temor de Dios en las congregaciones y por eso está pasando lo que está pasando en la iglesia de Jesucristo, donde hay tanto metiche, donde hay tanto como hizo Jesús sacando a los ladrones del templo, pero se nos vuelven a llenar de ladrones en los templos otra vez, donde hay tanto que en el nombre de Dios hacen tantas estupideces. No hay temor de Dios. ¿Creció la iglesia? Sí creció. Dice Hechos 9:31. Entonces la iglesia en todas las regiones tenía paz y crecía espiritualmente. ¿Por qué? Dice a continuación, vivían en el temor del Señor. La iglesia no va a crecer porque nosotros hagamos campañas de avivamiento. La iglesia no va a crecer porque hagamos campañas de evangelización. Son todas fantasías, hermanos. La iglesia va a crecer cuando realmente tengamos temor de Dios y amemos a Dios. Cuando sepamos que el Creador entregó a su propio Hijo por nuestra culpa, ahí vamos a empezar a crecer espiritualmente y ahí la iglesia va a comenzar a avivarse. Porque el fuego del Espíritu viene sobre la persona y la comunidad que tenga realmente temor a Dios. De lo contrario, lean todo lo que quieran la Biblia. Estudien en todos los seminarios habidos y por haber. Canten todo lo que quieran. No va a servir de nada. No se enciende el fuego de Dios de esa manera. El fuego de Dios se enciende cuando la iglesia tiene temor de Dios y hay santidad en la vida de los creyentes. Ahí se enciende el fuego de Dios. Y vaya si se enciende el fuego de Dios. Porque, hermanos, el temor de Dios es como un ingrediente fundamental para que el cristiano pueda manifestar su fe en el mundo. El ocuparse en la salvación con temor y temblor no significa que nosotros vamos a perder la salvación. Significa que vamos a ocuparnos en perfeccionarnos con la ayuda de Dios. Es ocuparnos en nuestra salvación. Ya somos salvos. Pero díganme una cosa, ¿ustedes pagan la entrada a un cine, por ejemplo, a un teatro? ¿Se quedan en la puerta? No, porque la gente, va a ser incómodo para ustedes estar en la puerta. Van a ver a muchos que están pasando, yendo, viniendo. Y ustedes van a ver las cosas entrecortadamente o no las van a entender bien.
Lo mismo ocurre con aquel que es cristiano, porque hizo su decisión por Cristo, pero se quedó en la puerta. Muchos entran allí y salen, entran y salen, entran y salen, van y vienen, y esa persona permanece en el mismo lugar. No participa con sus hermanos en la gloria de Dios que se manifiesta dentro de la casa de Dios. Y por último, si no tienes temor de Dios, si haces lo que se te canta, como dice el pastor a veces, cuando se va de mambo el pastor dice se te canta. ¿Te escucha Dios en tus oraciones? Por supuesto que no. Desde ya te lo digo, por supuesto que no. Dios oye al que lo teme y se humilla en su presencia. El que es autosuficiente y arrogante, Dios no lo escucha. Al que ha cometido pecado y no se arrepiente, Dios no lo escucha. Isaías 39:2. Léanlo ahora. 59:2, perdón. Isaías 59:2. Lean lo que dice. A ver si soy yo que lo digo. Mi Biblia dice, pero las maldades cometidas por ustedes han levantado una barrera entre ustedes y Dios. Sus pecados han hecho que Él se cubra la cara y que no los quiera oír. ¿Clarito? Entonces, cuando yo llego a la presencia de Dios, tengo que estar limpito. ¿Y saben una cosa? El otro día estaba releyendo el Padre Nuestro. Y yo me había comido una palabra en el Padre Nuestro. La había leído de otra manera. Había conjugado el verbo de otra manera. Ahí dice, perdónanos nuestras faltas o nuestros pecados como nosotros hemos perdonado. No dice, vamos a perdonar. Dice, hemos. O sea, que cuando yo llego a la presencia de Dios, tengo que haber perdonado. Y eso es otro tema. Pero las oraciones Dios las escucha cuando nosotros estamos bien a cuentas con Él. No podemos exigirle nada a Dios, absolutamente nada. Pero cuando nosotros llegamos en humildad y decimos como a veces cantamos, Dios te necesito, más que ayer te necesito. Entonces Dios dice, ¿qué querés? ¿Por qué? Porque estoy expresando mi necesidad. Le estoy diciendo, yo no, mirá, me equivoqué. Le erré el camino, tomé una mala decisión, yo qué sé, todo lo que tú quieras decirle. Y ahí, quieran o no reconocerlo, hay temor en la presencia de quién estoy, de Dios. Vamos a concluir leyendo Hebreos 12. Versículo 12. Hebreos 12:12. Así pues, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas y busquen el camino derecho para que sane el pie que está cojo y no se tuerza más. Procuren estar en paz con todos y llevar una vida santa, pues sin la santidad nadie podrá ver al Señor. Procuren que a nadie le falte la gracia de Dios, a fin de que ninguno sea como una planta de raíz amarga que hace daño y envenena a la gente. Que ninguno de ustedes se entregue, y habla, la prostitución, ni desprecie lo sagrado, pues esto hizo Esaú, que por una sola comida vendió sus derechos de hijo mayor. Y ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Y aunque lloró mucho, ya no hubo remedio para lo sucedido. Ustedes no se acercaron como los israelitas a algo que se podía tocar y que ardían llamas donde había oscuridad y tinieblas y tempestad. Ni oyeron el sonido de la trompeta ni la voz de Dios. Los que oyeron esa voz rogaron que no le siguiera hablando, porque no podían soportar el mandato que decía,
al que ponga el pie en el monte hay que matarlo a pedradas o con lanza, aunque sea animal. Tan espantoso era lo que se veía, que el mismo Moisés dijo, estoy temblando de miedo. Ustedes, por el contrario, se han acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios viviente, la Jerusalén celestial, y a muchos miles de ángeles reunidos para alabar a Dios, y a la comunidad de los primeros hijos de Dios inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los hombres buenos que Dios ha hecho perfectos, a Jesús, mediador de una nueva alianza, y a la sangre con que hemos sido purificados, la cual nos habla mejor que la sangre de Abel. Por eso, tengan cuidado de no rechazar al que nos habla, es decir, al Espíritu de Dios, a Cristo. Pues los que rechazaron a Dios cuando Él les llamó la atención aquí en la tierra, no escaparon. Y mucho menos podremos escapar nosotros si le damos la espalda al que nos llama la atención desde el cielo. Padre amado, muchas gracias por llamarnos la atención. Te estamos agradecidos porque de esta manera tú demuestras tu amor para con nosotros, nos acercas a ti. Nos muestras nuestro mal proceder y nos invitas a corregirnos porque tú tienes grandes bendiciones para todos y cada uno. Pero esas bendiciones somos nosotros, Señor, que nos oponemos a recibirlas cuando hacemos lo que nosotros queremos y no lo que es tu voluntad. Perdónanos, Padre, porque de cierta manera hemos perdido el miedo, el temor a ti. ¿Será porque no te vemos como en otros lados obrar con tanto poder? Y es que tú estás obrando entre nosotros con mucho poder, el poder de tu paciencia, de tu misericordia y de tu amor. Y nos estás concediendo tiempo para nuestra corrección, para nuestra restauración, para volver a ti, Señor. Así que muchas gracias por lo que estás haciendo, porque tú eres un Padre amoroso. Gracias por el Señor Jesús. Si Él no hubiera venido, nosotros estaríamos bajo condenación. Tú hiciste algo tan grande, tan maravilloso, tan tierno, tan justo, tan santo, que ningún ser humano puede hacerlo. Y nos invitaste a nosotros a participar de tu reino, tu gran reino. Por eso, Señor, es toda nuestra alabanza y nuestra gratitud a ti. Pero oramos a ti, rogando que tu Espíritu Santo alerte nuestros corazones, que nuestra conciencia realmente sea sensible a tu palabra, a tu llamado, a tu presencia, que te obedezcamos, Señor, no por miedo, sino por temor reverencial, porque tú te mereces eso y mucho más. Y mientras más te obedezcamos, mayor intimidad vamos a tener contigo y mayor profundidad en nuestra relación y mayor intimidad, Señor, para contarte tantas cosas que no nos animamos, pero que tú conoces. Por todo este tiempo en que hemos podido abrir nuestra boca para alabar tu nombre, exaltar tu gracia, tu misericordia, tus obras. Muchas gracias. Danos tu paz. Concédenos valor para reconocer nuestros errores y nuestro pecado. Y concédenos también valor para dar el paso de humildad para reconciliarnos contigo, por Jesucristo que lo hizo posible. Amén.